Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy les tenemos a mi hermana Denise que les va a contar su testimonio, cómo conoció al Señor Jesús, cómo conoció la verdad. Dios le rescató de nueva era, de budismo, de hinduismo, de oráculos, astrología, sanación energética y otras filosofías orientales. Normalmente en Occidente no estamos acostumbrados a este tipo de religiones, filosofías cerradas e ideologías orientales. Mas, sin embargo, hay miles de millones de seres humanos que están atrapados en este tipo de religiones falsas, caminos de muerte, del otro lado del mundo, a quienes se les tiene que predicar el Evangelio. Así que escuchemos con atención cómo la gracia de Dios la alcanzó y la luz de Jesús resplandeció su entendimiento, su corazón y la trajo a la salvación. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Pues adelante, hermana. Hola hermanos, muchas gracias por este espacio, pastor. Que sea mi testimonio para la gloria de Dios y pues para edificación de las almas. Pues bueno, yo crecí en una familia más o menos católica. Mi mamá era católica, pero pues en el catolicismo no te enseñan realmente bien el evangelio. Las personas en el catolicismo siguen creyendo que la salvación viene por obras y no hay mucho entendimiento ni lectura de la palabra, ¿no? Entonces yo recuerdo que de chiquita mi mamá sí me inculcó el amor a Dios, pero yo nunca entendí, realmente ni siquiera sabía quién era el Señor Jesús. Yo pensaba que era una persona que simplemente nos enseñó a amar al prójimo y que era muy bueno. Yo no entendía mucho, ¿no? Y ya cuando yo fui creciendo, en mi familia también leían mucho. Mi mamá y mi papá, pues siempre fueron personas que leían mucho y se cultivaban mucho, ¿no? Porque eso enseña la cultura, a hacer culto. Entonces había muchos libros y cuando yo tenía 14 años fue mi primer acercamiento a todas estas doctrinas que llevan a la nueva era. Recuerdo que yo vi un libro de metafísica cristiana a mis 14 años y lo empecé a hojear y me llamó muchísimo la atención y pues me devoré los libros. Eran varios tomos de libritos chiquitos y empecé a devorarme pues todos esos libros y empecé a aplicar todo esto que decían el poder mental y el yo soy y yo puedo, ¿no? Entonces, pues yo quedé enganchada de todo esto y ahí fue que yo comencé a conformar mi cosmovisión pues de acuerdo a estas ideologías. Yo recuerdo que me hice una idea de Dios bastante, pues, New Age de la nueva era. Yo creía que Dios era esta fuerza cósmica que todo lo permea, que nos habla del New Age en el que nosotros somos parte de Dios, como si fuéramos una gota del océano. No somos el océano mismo, pero somos una gota de. Entonces nosotros también somos Dios, ¿no? Y de ahí pues el yo puedo con todo y todo está en la mente y el poder mental y todo eso. Conforme fui creciendo, me fui acercando a doctrinas más budistas. Yo recuerdo, y bueno, siempre me llamó también la astrología y un poco el tarot y todo eso, pero yo no me había metido a estudiar nada de eso, solamente me llamaba la atención. Y después ya más grande, que yo estaba como a inicio de mis 20 años, yo pasé por una depresión muy, muy fuerte. Y ahí me metí ahora sí de lleno al budismo. Yo conocí a una persona que comenzó a introducirme más en todas estas ideologías y comencé, bueno, también un poquito estuve conociendo de culturas, ¿cómo se llaman? De estos nativos americanos. También un poquito también aprendí de eso. Una cosa lleva a la otra en todo, en todas estas doctrinas de tinieblas. Y ya de ahí me metí también muy de lleno a- al hinduismo. Yo estuve practicando hinduismo 2 años pues muy disciplinadamente. Y pues recuerdo que también comencé a leer las escrituras del hinduismo hasta que me di cuenta que estaban distorsionadas, porque comenzamos a descifrar un poquito el sánscrito
Y yo me di cuenta que cambiaban ciertas cosas como para meter la doctrina, pues sí, de manera pues ya distorsionada. Y ahí yo dije, no, esto no me gusta y fue que me salí, pero me fui al budismo. Y ya recuerdo que estuve pues practicando el budismo ya más ligeramente, pero muchos años. Y yo seguía con esta cosmovisión, ¿no? De que, ay, nosotros somos parte del todo, Dios es amor. Y yo siempre creí también en la reencarnación, bueno, pues por por muchas formas. Para mí esa era la verdad. Yo nunca dudé siquiera que no existiera la reencarnación. Siempre fue parte de mi cosmovisión. Entonces, esta idea de la reencarnación realmente quita mucha responsabilidad a las personas, porque como siempre hay una oportunidad más y una oportunidad más, y dentro de esta ideología de la nueva era, en la que se incluye la reencarnación, también se incluye esta mentira de tinieblas en la que no existe el bien ni el mal. Todos son perspectivas y puntos de vista. Entonces realmente exime a las personas de su responsabilidad de hacer daño y también pues del dolor de ser víctima de algún daño, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí con todo esto y ya cuando estaba más grande fue cuando yo tuve la experiencia que en ese entonces yo creí la mejor experiencia de mi vida, pero ahorita veo que fue la experiencia pues que me estaba llevando todavía más al infierno, ¿verdad? Aunque de todos modos ya me estaba yendo para allá, ¿verdad? Cuando yo tenía alrededor de 30 años, no recuerdo, yo conocí a una persona que me dijo que tenía la Kundalini despierta. Me dijo que si yo sabía lo que era la energía Kundalini, y yo recuerdo que en ese entonces yo sabía que tenía que ver algo con la energía sexual, algo así había escuchado, ¿no? Y me empezó a contar de todo esto y comencé a ir a unos talleres con esta persona de meditación, todo esto, y me empecé a meter un poquito más en ese mundo. Y recuerdo que cuando él me estaba contando cómo fue que a él se le despertó esta energía, estábamos en un cafecito y me empezó a platicar, no, pues mira, es que una vez yo estaba meditando y llevaba tantas horas meditando durante tantos años en un retiro y tal, y de repente sentí esto y lo otro y aquello, ¿no? Y pues esto es un paso muy importante en la vida de las personas porque ya es como ese punto en el que la persona comienza una limpieza espiritual, una purificación espiritual para ya iluminarse. Que en la nueva era esto quiere decir que es que ya regresas a la fuente, a esa fuente primordial, que es como esta conciencia que todo lo permea, ¿no? Como el universo, que te fundes con el todo. Entonces, como yo desde muy chica realmente sí creo que siempre estuve en la búsqueda de Dios. Yo muchas cosas de la vida como que no las entendía, se me hacían, no sé, muchas cosas del mundo yo decía, ¿por qué? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la compasión? Todas estas cosas. Entonces yo siempre estuve en esta búsqueda. Y bueno, parte de esa búsqueda fue que me metí a la metafísica cristiana y luego a todo esto del budismo, hinduismo y todo esto, ¿verdad? Entonces cuando este amigo me estaba contando eso que le pasó y lo que esto significaba en la vida de las personas, yo deseé eso. Yo lo deseé, yo dije, yo quiero eso. En ese momento que estábamos ahí en ese café platicando, yo sentí que que algo golpeó mi corazón. Es como si algo se hubiera adherido a mi corazón y lo hubiera envuelto. Y me empecé a sentir profundamente triste, pero era una tristeza que yo nunca había sentido. Era una tristeza que no era nada más como física, como superficial. Era una tristeza profunda espiritual. En ese momento yo estaba tan triste que recuerdo que fui al baño
Y cuando llegué al baño y estaba ahí al frente del espejo, yo no me reconocí. Y yo dije, ¿quién es esta? Y me sentí súper rara. Yo sentí que me había ido a otra dimensión. Me sentí muy, muy rara. Total que bueno, ya regresé y todo. Y durante como 2 semanas, no sé, un par de semanas, no recuerdo, esa tristeza no se fue de mí. Y yo seguía en contacto con este amigo y meditaciones y me pasaba videos, miras estas prácticas, medita así, medita así. Y yo empecé esta disciplina de meditar diario. Y yo soy muy intensa. Entonces, en cuanto entro pues a algo que siento que es la verdad, bueno, en ese momento sentía que era la verdad, yo quise hacerlo todo porque mi deseo de estar en Dios era muy fuerte y comencé a meditar muy fuertemente, ¿no? Total que en una de esas recuerdo que estaba viendo un video que me mandó él sobre una persona que ya despertaba la Kundalini muy fácilmente, o sea, hacía retiros de meditación para despertar la Kundalini. Y estaba entrevistando a una señora que cómo había sido su experiencia y no sé qué, y ella estaba llorando y le dijo que muy bonita, pero que estaba muy triste. Y le dijo, pues medita en esa tristeza. Y yo me sentí muy identificada con ella, porque yo dije, sí, yo también me siento bien de lo que estoy haciendo ahorita, pero me siento muy triste. Entonces dije, bueno, voy a meditar en eso, ¿no? También. Y ya me acuerdo que me puse a meditar en eso y me enfoqué en lo que estaba sintiendo en mi corazón, que yo sentía que estaba así como envuelto algo ahí. Y de repente empecé como en un trance que se me empezó a mover el cuerpo solo y empecé a sacar como un sonido, pero muy raro. Y se me empezaron a venir como cosas a la mente de, dizque de vidas pasadas, ¿verdad? Y en eso, ya en un momentito después, mi cuerpo se empezó a mover solo, pero como haciendo una danza, solo, de verdad, completamente solo, haciendo como una danza con mudras en mis manos. Esto ya lo hacía mi amigo, yo ya lo había visto hacer estos mudras y esta danza. Y yo le había preguntado, ¿qué es eso? Me dijo, no, pues es de la energía Kundalini, todos estos mudras y estos movimientos son para purificar el cuerpo. ¿No? O sea, como que todos estos mudras y estas señas en las manos, que son hindús, pues que generan como ciertos canales, ¿no? Energéticos para que tu energía se purifique y no sé qué. Total que bueno, ya cuando mi cuerpo se comenzó a mover así, yo me sentí extremadamente feliz porque dije, wow, se me despertó la Kundalini, ya yo voy a empezar mi proceso de purificación, ¿no? Para ya ascender al siguiente nivel de conciencia, iluminarme y regresar a la fuente. Y pues nada que ver. Yo duré un tiempo, como unas semanas así, hasta que, porque los movimientos eran tan, o sea, eran tan constantes y tomaban tanto de mi energía, porque incluso, ay, se me olvidó un detalle importante. Cuando a mí se me despertó esta cosa, bueno, que comenzó el trance y que se me empezó a mover el cuerpo solo, yo escuché unas instrucciones, o sea, algo me habló y me dio pues ciertas instrucciones de como muy prácticas, que las más importantes y de hecho la primera que me dijo fue, ve a clases de yoga y te vas a ir a hacer este retiro con este amigo. Y pues ya un par de instrucciones más, ¿no? Ya más de la vida cotidiana. Y yo dije, ah, ok. Pero entonces, bueno, yo estaba súper feliz porque estaba pasando esto, ¿no? Y los movimientos eran muy bruscos. Al principio eran muy, muy bruscos. Yo no los podía casi contener. Requerían mucho de mi energía. De hecho, yo recuerdo que un par de veces yo ya lloraba de lo cansada que estaba, de que se me movía el cuerpo. Incluso en las noches a veces me despertaba, que se movía el cuerpo. Y varias experiencias muy extrañas, la verdad, como muy místicas, pero que eran muy raras. O sea, no era algo que me diera una paz interior, no era algo que me diera un gozo. Eran cosas muy extrañas que de hecho me cansaban demasiado. En una ocasión,
eh, fue tanto el movimiento que yo quedé completamente exhausta. Es como si toda mi energía se hubiera ido. Y me puse a ver una serie en la noche y de la nada se empezó a mover otra vez mi cuerpo. Y verdad digo en Cristo y no miento, mis manos comenzaron a como a ahorcarme esta cosa, o sea, en vez de moverse el cuerpo así para hacer estas figuras, estos mudras, se fue a mi cuello y comenzó a ahorcarme. Digo, yo sé que suena muy loco, pero eso fue lo que pasó. Y en ese momento yo me saqué muchísimo de onda y comencé a sentir que me desmayaba. Me empecé a sentir muy, muy débil, como si algo hubiera pasado en mi energía. No era que no pudiera respirar ni nada, solo era que algo estaba pasando. Yo me sentía muy débil y sentía que me estaba muriendo. Total que pues ya le hablé a mi mamá vino súper asustada, no sabíamos qué me pasaba, pero yo no podía como mantenerme parada. Me llevaron al hospital y pues ahí realmente no supieron ni qué, no sabían ni qué tenía, ¿no? Me mandaron al psiquiatra. Claramente yo no fui porque dije, bueno, pues cómo van a entender lo que me está pasando, ¿no? Pero cuando yo me levantaba de la silla de ruedas, mis signos vitales se ponían súper locos. Entonces sí dijeron, no, está bien raro, hay que hacerle más estudios. Pero yo dije, bueno, es que esta cosa es espiritual, o sea, ellos no lo van a entender. Porque una cosa muy importante que me habían dicho a mí que era esto, el despertar de la Kundalini, era que te había bautizado el Espíritu Santo. O sea, también me decían que era el fuego sagrado. Entonces, que por eso todas estas experiencias tan potentes, porque era un fuego sagrado, que era algo espiritual muy potente, ¿no? Entonces, pues yo por eso permitía que sucediera, porque decía, bueno, es el Espíritu Santo, me está purificando. Yo por eso no dudé y no paraba estas cosas a pesar de que yo me sentía mal. Total que cuando estaba en el hospital dije, bueno, ¿sabes qué? Ellos no van a saber ni qué, mejor yo me voy a mi casa. Y ya regresé a mi casa y esa noche estuve bien, pero al día siguiente yo seguía débil. Y recuerdo que yo estaba en mi cama acostada porque no podía estar mucho parada y mi mamá estaba ahí. Estábamos preocupadas porque no sabíamos qué estaba pasando. Y de repente comencé a ver mis manos y me dijo, mi mamá, tienes las manos moradas, hija. Y en eso yo empecé a sentir, me empecé a sentir muy, muy débil. Y empecé a sentir que yo ya me estaba como saliendo de mi cuerpo, como que me estaba yendo así para atrás. Y yo dije, ya me estoy muriendo. Y empecé a pedir por mi vida y mi mamá también. Y en ese momento mi mamá empezó a ver unos seres alrededor mío, pero eran unos seres oscuros, andrajosos, que se veían como sucios, solo como, pues como sombras, ¿no? Sombras pero sucias. Entonces mi mamá empezó a decir, no, no se la van a llevar, no se la van a llevar. Y empezamos así a orar. Y yo me aferré y pedí por mi vida en ese momento hasta que empecé a sentir que regresaba. Total que bueno, estuve muy débil como un mes o un mes y medio estuve en cama y yo sentía que tenía mucho que ver con mi corazón porque yo sentía mi corazón débil y tenía la presión muy bajita. Yo no me podía parar más que mi mamá me llevaba al baño, bueno, yo recargada en ella y nada más para eso me paraba. Y yo sentía que tenía que ver algo con mi corazón y yo dije, bueno, pues es porque me están limpiando, ¿no? Todas las, ¿cómo le llamaban? Ay, no recuerdo cómo le llamaban, todas las impresiones mentales, creo que les llamaban sankaras, les llaman en esas doctrinas de tinieblas, que son como, pues sí, todo lo material, ¿no? Como todas esas impresiones de las vivencias materiales que se supone que te están limpiando. Yo por eso no dudé, porque para mí todo era muy lógico de acuerdo a las doctrinas que yo había venido estudiando en el budismo, en el hinduismo, aunque aún así había muy poca información en ese momento. Realmente la información que yo recibí fue directamente de mi amigo, que él ya había tenido varios viajes a Nepal y estudiado bastante, indagado en todo eso que a él le estaba pasando, que a él le había pasado ya desde hace años, ¿no? Total que bueno, cuando yo empecé a estar mejor,
Recuerdo que también me fui a Nepal, hice muchos retiros de meditación y poco a poco yo comencé a estar mejor. Este, y ya me fui acostumbrando a que yo tenía esto y de repente también comencé a sentir todavía más inclinación por todas estas doctrinas. Siempre me llamó un poco la atención, pues la astrología, el Reiki. Yo recuerdo que ya tenía hasta incluso un libro de Reiki y todo esto, pero en ese momento fue como todavía más. Era como que yo me sentía que yo ya tenía más poder, porque bueno, ya tenía el Espíritu Santo, ya me estaba casi iluminando. Y es esta sensación de que ahorita se está usando mucho, ¿no? De la manifestación y yo puedo, yo merezco y todo esto, ¿no? Entonces yo soy el creador de mi propia realidad, todo esto. Entonces yo me empecé a sentir pues ya como más capaz y empecé a meterme mucho en estas, em, pues estas ondas de sanación energética. Yo empecé a estudiar esto y se me empezó a dar bastante bien. Después ya cuando estaba yo haciendo la sanación energética, recuerdo que de repente ya se me venían como ciertas cosas, como que yo ya sabía qué era lo que tenía la persona a veces, como si comenzara a canalizar un poquito. Entonces, pues bueno, eh, seguí haciendo esto un tiempo, lo de la sanación energética, pero ya como a los meses, algo en mí me empezó a decir que eso no estaba bien. Algo en mí generaba mucha resistencia. Como que yo me sentía que me quedaba con muchas cosas de los consultantes que me dejaban súper pesada, me sentía como que me quedaba con cosas de ellos pesadas, espirituales, y también cada que yo quería hacer la sanación, como que ya mi cuerpo era como si algo se resistiera, como que ya mis manos como que no querían. Y también comencé a dudar mucho de del estilo de sanación que yo hacía. Como que dije, ¿sabes qué? Creo que esto es más propaganda que realmente que funcione. No sé, comencé a ver de lo que yo estudiaba, que es el Access Consciousness. Yo estudié las barras de Access. Todo esto para mí comenzó a hacerse como una, ¿cómo se llaman estos negocios que son de pirámides? Que es como que tú te metes y llamas a otros y es más que nada la propaganda que lo que realmente funciona y lo que realmente, o sea, era un negocio, no era para ayudar a las personas. Claramente sí, ahora yo ya sé que hay demonios operando en todo eso, pero a la vez yo sentía que no tenía tantos efectos ese tipo de terapia, sino que era más la propaganda. Y yo me empecé a porque yo realmente sí tenía una intención bastante pura. O sea, mi intención nunca fue ganar dinero, nunca fue hacerme famosa, nunca fue como, ay, yo hacerme de renombre de nada. Mi búsqueda era real por la verdad y por amar al prójimo. Entonces, cuando yo vi todo esto, dije, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y yo me fui a vivir a la playa. Ya cuando me fui a vivir a la playa, yo realmente comencé a sentir que ya no estaba fluyendo esto, porque yo también tenía mi canal de YouTube en el que yo subía pues videos con todas estas ideologías y pues yo platicando de mis experiencias y también de libros y de todas estas ideologías de la nueva era, todo lo que era. Ya cuando llegué yo a la playa comencé a sentir que ya no fluía, ya como que ya no tenía ganas de dar ni clases, ni de hacer meditaciones, ni nada. Era como que me pesaba muchísimo. Algo en mí ya estaba diciéndome como que por ahí no era, que ahora sé que era Dios guiándome ya a la verdad. Y, y dejé de hacerlo y comencé a dedicarme a otras cosas. Y ya me enfoqué en mi vida ahí, yo comencé una relación allá y nos fuimos a vivir juntos. Y al mismo tiempo mi mejor amiga, que también estaba metida en la nueva era y también había estudiado todo esto de las barras de Access y todo esto, comenzamos a platicar de que ya todo esto se nos hacía mucha faramaya, que ya era como más moda que realmente algo que fuera real, que se sintiera genuino. Era ya como que era un discurso que muchas personas estaban escuchando en redes y así, y ya ellas lo tomaban
y ya comenzaban a ser sanadores, a ser canalizadores, pero ya era como, o sea, ya no era genuino, era una moda, como esta espiritualidad pop. Y total que las dos nos fuimos alejando y mi mejor amiga fue acercándose a Jesús. Yo en ese momento todavía no, simplemente me alejé de todo lo que era la nueva era, la sanación y todo eso. Y unos meses después de que comenzamos a platicar de que ya esto no nos latía, ella me empezó a decir, no, es que mira, Jesús, yo estoy regresando porque tal y tal. Y yo así, yo siempre quise mucho a Jesús, yo amaba a Jesús con todo mi corazón, pero yo no sabía que Jesús es Dios. Yo pensaba que Jesús era un maestro ascendido, porque eso te dicen en la nueva era. Igual que Buda, igual que Krishna, son como seres ascendidos, maestros ascendidos en otras dimensiones, toda una locura, que vienen a enseñarte el camino del amor, ¿no? Entonces yo creía esto de Jesús. Yo había tenido algunas experiencias con Jesús a lo largo de mi vida, muy bonitas, pero nunca me acerqué como tal a su palabra de verdad, ni tampoco pues a conocerlo realmente. Yo recuerdo, poquito después de que tuve esa depresión, que fue cuando yo me hice budista, yo fui a una ceremonia de ayahuasca y esa ceremonia de ayahuasca a mí me enfermó. Fue muy bonita la experiencia en ese momento, según yo, ¿verdad? Claramente todo esto te mete más mentiras en la cabeza para perderte más, todo este tipo de experiencias y todo este tipo de ceremonias con medicinas, de plantas de poder y todo eso, te deja mucho más quebrado de lo que estabas antes de ir. Pero aparentemente te da una sensación de plenitud, de que estás todo bien, pero no, espiritualmente te está rompiendo. Y yo lo viví en mi cuerpo. Después de esa experiencia con la ayahuasca, yo me enfermé de una manera que nadie me encontraba que era lo que yo tenía. Y fui con muchísimos doctores y me dieron muchísima medicina y yo quedaba cada vez peor. Entonces recuerdo que una vez estaba yo muy triste en mi cuarto y yo quería como que alguien me ayudara, porque pues los doctores no podían y yo ya quería estar sana y estar bien otra vez. Y recuerdo que en ese momento una voz en mí me dijo, Jesús me va a salvar. Pero eso fue muy, para mí muy sorprendente porque yo a Jesús no lo tenía muy presente. Yo lo amaba, pero no era alguien que tuviera muy presente en mi vida, ni siquiera sabía que es Dios, ni siquiera conocía su palabra, no sabía mucho de él. O sea, realmente esa voz vino de la nada. Entonces, bueno, esa fue una experiencia muy bonita con mi Dios hermoso. Total que, bueno, ya regresando a hace poquito más de un año, que fue cuando yo empecé a hartarme de todo lo de la nueva era, que empecé a decir, ay, esto está muy, ya es puro show, realmente. Es un ciclo eterno de sanación en el que, ay, tienes que integrar tus sombras, tienes que integrar lo otro y tal herida de la infancia y tal cosa, y una cosa te lleva a la otra y es un ciclo interminable de sanación que nada más te distrae de lo que es la vida y de lo que es la verdadera salvación. Y recuerdo que en ese entonces mi mejor amiga me empezó a decir, ay, deberías de ver la serie de The Chosen, de los elegidos. Es la historia de Jesús y te va a gustar y vas a llorar y no sé qué. Y yo, ay, bueno, sí, luego la veo. No me interesaba verla realmente. Yo estaba muy feliz y muy plena en mi vida en ese momento. Yo no sentía necesitar ya nada, ninguna terapia, ninguna doctrina espiritual ni nada. Yo sentía que ya la vida misma, que para mí era lo mismo que Dios, la vida misma me estaba enseñando y yo estaba aprendiendo, integrando el aprendizaje que yo necesitara a través de vivir cada día en- con la conciencia plena, ¿no? Según yo. Entonces yo no quise ver la serie porque no me llamaba la atención, pero duró como yo creo que como 3 o 4 meses insistiéndome hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Ya la voy a ver. Y cuando yo comencé a verla, al principio no me atrapó mucho, hasta que yo recuerdo que llegó un capítulo en el que es cuando Pedro cae a los pies de Jesús, que se da cuenta que él es el Mesías.
y que le dice, Señor, yo no soy digno de estar enfrente tuyo, yo soy un pecador. En ese momento yo empecé a llorar, pero llorar y yo no sabía ni por qué lloraba. Simplemente, ay, ya quiero llorar. En ese momento yo empecé a sentir que yo quería eso, pero yo no sabía qué. Solo dije, eso es lo que yo estoy buscando, pero yo no sabía qué. Solo recuerdo que la escena me conmovió demasiado y yo sentí que eso es lo que yo quería en mi vida. En ese momento yo no sabía que Jesús es Dios todavía. Y recuerdo que le escribí a mi mejor amiga y le dije, wow, esta escena, Jesús es lo máximo. Y me dice, sí, hermana, es que Él es el camino estrecho, solo en Él hay salvación. Espérame, o sea, no, yo no creo eso. Yo creo que todos los caminos llevan a Dios, ¿no? De una u otra manera. Y yo seguía creyendo en la reencarnación. Yo en este momento yo no sabía que el infierno existe, que el cielo existe, que Jesús es Dios. Yo todavía no sabía muchas cosas. Entonces, como que yo dije, ay, creo que mi amiga ya la perdí. Porque sí, qué bonita la serie y qué bonito lo que me pasó y todo, pero pues ya no, o sea, no, está muy fanática. Total que Dios no me soltó y Dios no me dejó. Yo seguí viendo la serie y en muchas escenas yo lloraba de la nada. Y yo sin saber que la palabra está viva, que ahora claramente ya lo sé, en ese momento cuando decían ciertos versículos en la serie, algo me decía la palabra está viva, porque yo siento que quiero ir con Jesús, o sea, dicen las palabras, los versículos, y yo quiero ir, yo quiero meterme ahí, bueno, a la serie no, ¿verdad? Pero yo quería ir a donde estaba Jesús. Total que bueno, en ese momento yo también por los misteriosos caminos del Señor, otra amiga subió una foto de un libro a sus redes, un libro rosa muy bonito, y yo dije, ay, qué bonito libro, ¿cuál es? Y me dice, es la Biblia. Y yo, ¿cómo es la Biblia? Estaba muy bonita. Y yo dije, bueno, esta es mi señal. Y me compré la misma Biblia, ¿no? Y aparte estaba en descuento. Una Biblia que nunca está en descuento, la he buscado después. Es que Dios de verdad es maravilloso. Dios es maravilloso y las oportunidades que nos da, nos extiende su gracia de una manera tan, tan misericordiosa. Conmigo así fue tan misericordioso. Total que yo empecé a leer la palabra del Señor desde Génesis. Y esta vez yo sí tenía mucha curiosidad por conocer a Dios, por conocerlo de verdad, porque yo recuerdo que cuando estaba en el hinduismo, tomé una Biblia y leí un poquito de Génesis, los primeros capítulos, y un poquito de Mateo, un versículo por allí y otro por allá, y la palabra no se me abrió. No, yo no, sí entendí algunas cosas y se me hizo bonito, pero yo no la entendí, ni siquiera tuve la curiosidad por leer más, la dejé ahí. Y en esta ocasión yo de verdad tenía esta curiosidad por conocer a Dios. Total que al ir leyendo el Génesis, bueno, no les miento, yo me sorprendí mucho, porque como yo venía de la nueva era en la que te dicen, no, Dios es amor, tú fluye, ¿no? Como que todo es como muy hippie ahí, como que todo es amor, nadie tiene la responsabilidad, porque pues todos son procesos, todos son aprendizajes, el que daña al otro pues está aprendiendo. En la otra vida, en la próxima reencarnación, le va a tocar estar del otro lado. Y tú tranquila, todo es también dependiendo de tu perspectiva, ¿no? O sea, casi casi a las víctimas las culpan de tener la perspectiva de víctimas cuando alguien los dañó y al abusador lo eximen de su culpa. Eso pasa mucho en la nueva era. Entonces tú solito te tienes que hacer cargo de tus heridas y tú tienes que sanar, es tu responsabilidad. Y como tú eres Dios, también parte de Dios, entonces tú tienes el poder de sanación. El poder está en ti, no está afuera de ti. Todas esas narrativas y esos discursos que realmente te van rompiendo poco a poco, dando una sensación falsa de plenitud y bienestar, porque no hay plenitud real ni bienestar fuera de Jesús, fuera de Dios, del camino único de salvación. Solo es una distracción, como un placebo. Em, Ay, ¿en qué me quedé? Ah, sí, total que cuando yo comencé a leer
realmente ya cómo es Dios en su palabra, desde la palabra que Él nos dejó, me sorprendió mucho porque a la vez yo estaba muy maravillada de conocer la historia de la humanidad y de que se me fueran abriendo los ojos. Pero yo todavía no sabía que yo ya estaba abriendo mis ojos. O sea, fue algo muy, muy bonito y muy profundo. Pero yo comencé a hacerme una idea de que Dios es castigador. Para mí fue toda una sorpresa y fue muy impactante. Chocó muchísimo con mis creencias, porque yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Dios se enoja? O sea, ¿cómo hay un castigo para los que pecan? O sea, en primera existe el pecado. Yo no sabía, o sea, para mí esto no existía. Todos estábamos en un aprendizaje, nadie pecaba, ¿no? Porque era aprender simplemente. Entonces para mí fue un shock conocer a Dios así, porque a la vez estaba Él obrando en mi corazón, pero era como, wow, Dios se enoja y hay un castigo. Entonces Dios castiga, ¿no? Dios es estricto, Dios siente ira. ¿Cómo? Para mí fue muy, muy impactante todo esto. Aún así, como yo soy muy intensa nuevamente, soy muy apasionada, cuando yo comencé a sentir pues toda esta curiosidad por Dios y comencé a sentir que algo ahí muy grande estaba pasando en mi vida, yo comencé a entregarle partes de mi vida. Recuerdo que yo una vez vi una entrevista de un cristiano que le había entregado toda su vida a Dios, menos una parte de su vida, que era su profesión. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo también le voy a entregar mi vida. Yo tenía mucho miedo porque yo vivía en la playa con mi pareja y claramente estaba el miedo de perder mi vida, de perder pues todo lo que yo era en ese momento, mi plenitud, ¿no? Pero aún así con todo el miedo, yo fui, recuerdo que me hinqué y le dije, Dios, tengo mucho miedo y no quiero, pero te entrego esta parte de mi vida, te la entrego. Yo deseo que sea así de esta manera, pero que sea tu voluntad. Y yo era nuevecita, o sea, yo lo hice realmente por puro, no sé, no sé por qué lo hice, pero lo hice. Y pues claramente Dios comenzó a obrar, ¿verdad? Porque con Dios no se juega. Entonces, en una de esas, yo recuerdo, yo vivía en la playa y vine a visitar a mi mamá a la ciudad. Y ya en el taxi, perdón, en el Uber de regreso, para yo regresar a la playa, el chofer traía música cristiana en el carro. Y yo, ay, eres cristiano, mira, yo estoy viendo esta serie y estoy comenzando a leer la Biblia y me está gustando mucho. Y él me dijo, ay, pues cuando regreses ven a esta iglesia, está cerca de aquí de tu casa, bueno, de casa de tu mamá donde te recogí. Y yo, muy bien. Pues X, yo realmente no quería pertenecer a ninguna iglesia por mis experiencias anteriores en el hinduismo y en el budismo que yo no me gustó, como que sentí que solo buscaban como sus propios intereses y que le hacían coco wash a las personas, ¿no? Entonces yo realmente estaba con mucha resistencia a pertenecer a una iglesia y nada más le dije, ah, sí, muchas gracias. Continué leyendo la palabra y yo sí pasé por algunas crisis porque pues estaba cayendo toda mi cosmovisión. Para mí fue realmente una etapa, aunque bonita, un poco difícil porque yo tenía mucho miedo de los cambios que pudiera haber en mi vida porque todo adentro de mí se estaba transformando, toda mi cosmovisión. Yo no entendía muy bien todavía qué era lo que estaba pasando. Solo recuerdo que agarré y borré casi todos mis videos de YouTube de mi canal, porque pues eran de estas doctrinas de tinieblas de la nueva era y todo esto. Y lloré mucho. Recuerdo también que lloré mucho, porque Dios comenzó también a poner en mi corazón cosas que yo estaba haciendo mal. Una de ellas era que yo vivía en unión libre, que yo no sabía que eso era pecado. Entonces yo lloraba porque pues yo tenía miedo de, de lo que pudiera pasar. Total que en otra ocasión que yo regresé a visitar a mi mamá, yo estaba triste por todos estos cambios que ni siquiera estaba pasando. Bueno, sí, sí, ya habían pasado un poco de cambios en mi vida,
Y yo estaba triste y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar la iglesia que me comentó el Uber el otro día. Y me metí a Maps y no encontré la que él me dijo, pero encontré una muy cerca a casa de mi mamá. Y yo dije, bueno, pues si me acuerdo de ir el domingo voy, si no, pues no, ¿no? Y recuerdo que el sábado de esa semana se me vino así a la mente, mañana es domingo, ve a la iglesia. Y yo dije, no, pues ¿para qué voy? Si me acuerdo mañana, voy, si no, no. Y el domingo en la mañana, en cuanto abrí los ojos, que me desperté, hoy es domingo, ve a la iglesia. Yo pensaba que era mi mente, ¿verdad? Mi mente insistente, pero no, era el Espíritu Santo guiándome. Total que bueno, yo estaba con mucha resistencia, no sabía si ir, si no ir, pero al final fuimos. Y en cuanto entramos a la iglesia, yo sentí un estremecimiento porque leí Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y yo sentí así como una emoción y ya nos quedamos pues toda la prédica, la alabanza, se me hizo un poco raro al principio porque no estaba acostumbrada a ese tipo de servicios, de cultos. Y al final dijeron que quien quisiera que oraran por él pasara al frente. Y yo pasé porque mi mamá me dijo, porque yo realmente como que no sentía que yo necesitara que oraran por mí, a pesar de que yo estaba triste y todo eso, ¿no? Y ya fui al frente y me puse como en la orillita para no estorbar a los que sí necesitaban. Y yo pensaba que iba a ser una oración general, pero no. En eso llega un chavo y me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije, sí. Y ya cerré mis ojos y me empezó a decir muchas cosas que yo hacía en mi vida cotidiana. Y se me empezó a hacer bien raro porque dije, ¿cómo sabe todo eso? O sea, esas no son cosas que la gente ve, son cosas como muy personales en mi mente, que yo pienso, ciertas cosas yo sentí que me estaba espiando y él pues decía, Dios, muéstrale que esto, ¿no? Que lo otro. Y me empezó a decir cosas con las que yo batallaba ya desde hace años. Y mientras él me estaba hablando, yo empezaba a sentir que capas de mi corazón como que se iban cayendo. Yo ni siquiera sabía que estaba tan con esas durezas hasta que empecé a sentir que se caían. Yo empecé a sentirme flojita y ya empecé a llorar muchísimo. Y en una de esas dice el chico, Dios, muéstrale que tú no eres ese Dios castigador, enojón, estricto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo lo sabe? Yo no sabía que, ahora ya sé que son profetas. Y dijo, muéstrale que tú eres un Dios amoroso, que eres ese Padre cariñoso. En cuanto empezó a decir eso, yo como que ya dejé de escuchar lo que él decía y empecé a sentir, ay, quiero llorar, empecé a sentir que las manos de Dios me abrazaban y en ese momento escuché su voz en mi espíritu, porque no es solo como, no es solo con los oídos, es como en el espíritu. Y me dijo, tú eres mi hija. Y en ese momento yo quería tirarme al piso ante el amor de Dios. Yo ni siquiera sabía que Dios hablaba. Yo ni siquiera sabía que Dios podía como abrazarme. Yo no sabía que Dios era alguien, una persona. Claramente no es una persona, es Dios, ¿verdad? Pero y en ese momento le di gracias al chico y ahora sí me fui a un rincón y me tiré al piso. O sea, ni siquiera me tiré, fue como que es que no te queda de otra. Ante la majestad de Dios y ante su amor, tú te tiras al piso. Entonces me tiré al piso y en ese momento fue como que me empezó a presentar todo lo que yo había hecho mal, que era pecado, que yo ni siquiera sabía que era pecado. Fue como que se me empezaron a venir todas esas imágenes
Y yo nada más le pedí perdón con un corazón completamente arrepentido al ver mi pecado. Y le pedí perdón, le dije, perdóname y me arrepiento así de todo. Yo no conocía el arrepentimiento de esta manera. O sea, yo no conocía bien el Evangelio todavía. Yo empecé en Génesis. Yo todavía no conocía bien el Evangelio. Para este entonces, pues claramente yo ya sabía que Jesús es Dios, pero caí así de rodillas, estaba llorando, pero yo seguía en este abrazo y en este amor de Dios. Yo seguía en su presencia, pero en su presencia así, de una manera tan fuerte. Y yo estaba llorando que me estaba deshaciendo en llanto, hasta que en un momento yo quería seguir llorando de arrepentimiento, pero en un momento me transmitió una paz que me la infundió en todo mi cuerpo, en todo mi ser, y fue sentir que ya todo estaba bien. O sea, como que ya no tenía por qué llorar. Fue como, ahí fue que cambió mi vida completamente. Para mí fue un renacer en ese momento. O sea, mi vida anterior fue una y en ese momento ya era una nueva vida, ya era diferente. Para mí, la manera en la que yo veía las cosas, saliendo ya de la iglesia, que nuevamente ya lloraba yo todo el camino, pero era llorar de gozo, llorar de una plenitud espiritual que yo nunca había conocido. Ay, quiero llorar. O sea, ahí conocí el amor de Dios y recuerdo que mi pensamiento era, Dios es mi Padre, ¿qué me puede faltar? Dios es mi Padre. Total que yo recuerdo que ya cuando íbamos de camino de regreso a la casa, yo veía todo diferente, el cielo, todo me parecía diferente, todo. Total que bueno, yo regresé a la playa y tuve 2 meses de mucho, mucho trabajo. Yo casi no tuve tiempo ni de leer la palabra porque teníamos un proyecto muy, muy fuerte con mi expareja en ese momento. Y bueno, en ese proyecto, durante ese viaje de trabajo, Dios me fue revelando más de lo que es pecado. O sea, para mí ya fue ahí muy evidente a través de varias experiencias y situaciones que vivir en unión libre es pecado. Total que bueno, sucedieron un par de cosas y decidimos terminar la relación con mi pareja porque Dios nos guió o me guió a mí a que, bueno, nosotros no estábamos destinados a estar juntos. A pesar de que nos amábamos y de todo, no estábamos destinados a estar juntos, ¿no? Entonces, pues tampoco era que para casarnos, porque no éramos la persona el uno para el otro. Total que en eso yo regresé entonces ya a vivir aquí, a la ciudad con mi mamá. Y yo sí tuve mucha tristeza por dejar a mi pareja, pero a la vez yo tenía una plenitud. Entonces, sí estaba muy triste, pero era como, ay, estoy con Dios, nada está mal, todo está bien, ¿no? Para mí eso fue muy nuevo, porque en mis depresiones o en mis tristezas anteriores de la vida, pues yo me angustiaba y era sentirme en la incertidumbre, ¿no? En el aire, en el limbo. Y acá no era sentirme, ay, estoy con Dios, todo está bien, Él me consuela. Y en ese tiempo, yo recuerdo que comencé a dudar mucho de lo que es la Kundalini, porque yo comencé a ver a personas con el Espíritu Santo y también las experiencias estando en Dios, estando en Cristo Jesús, y era muy diferente a lo que yo estaba experimentando. Yo ahí todavía tenía muchas dudas. Yo decía, o sea, entonces esto que yo tengo no es el Espíritu Santo, porque sí tengo la sanación y hay un par de cosas, pero pues todo está bien raro, porque también yo recuerdo cuando se me despertó esta cosa me dio ciertas experiencias que respaldaban las doctrinas orientales, como experiencias de vidas pasadas y todo eso, ¿no? Entonces, yo dudaba mucho, pero yo dije, no, claramente el amor de Dios
y esta experiencia de mi conversión, que Dios me habló tan fuerte, que Dios me arrancó de donde yo estaba así, y el ya yo experimentar lo que es la vida en Dios, ya puso mucho más en tela de juicio todo esto de la energía Kundalini. Entonces, en una de esas, yo le pregunté a Dios, Padre, revélame qué es esto. O sea, yo quiero saber. Y al día siguiente me apareció un video en YouTube de la energía Kundalini, lo que es realmente, la mencionaban ahí. Total que me metí y todo. Y ahí lo que decía esta persona era una pastora, ¿verdad? Ella decía que es el imitador del Espíritu Santo, pero que es un demonio, porque ella tenía mucha experiencia con liberaciones de demonios y también experiencias personales de ella con demonios. Y yo, ¿cómo? Es el imitador del Espíritu Santo, sí, que te hace creer que tal y tal. Y como muchas cosas que yo experimentaba y yo, y recuerdo que estaba con mi mamá y en ese momento cuando yo dije, es un demonio, porque pues claramente ya estaba leyendo la palabra, ya había leído de Jesús, liberaciones de demonios y todo esto, ¿no? Yo no sabía que eso existía en estos tiempos, o sea, yo no sabía que había demonios entre nosotros y que podían poseerte todavía. Total que pues yo así como que me asusté y en ese momento yo sentí que esta cosa se enojó y como que le hizo una expresión a mi mamá así fea. Y las dos así, ay, ¿qué es esto, no? Total que bueno, fui a la iglesia a la que yo iba, que era donde me habló Dios, y busqué liberación. Y ya cuando estaba platicando con la esposa del pastor, que ella es la que me iba a liberar, me dijo, pues yo creo que ya no tienes nada, pero voy a orar por ti. Y empezó a orar por mí. Y esta cosa empezó a revelarse. Comenzó pues claramente cuando en el nombre de Jesús te reprendo, tal. Y esta cosa se empezó como a retorcer y empezó a gritar y empezó a enojarse y pues empezó a revolcar. Y ya los movimientos involuntarios que yo antes había experimentado, que dice que hay una danza bien bonita y que los mudras y que shalala, no, ahorita ya fue horrible, se estaba retorciendo, resistiéndose y yo dije, ¿qué es esto? Y la esposa del pastor le preguntó a esta cosa que cómo se llamaba y esta cosa habló, yo me saqué muchísimo de onda y dijo Jezabel, el Señor Jesús la reprenda. Y total que estuvieron intentando liberarme y no pudieron. Y bueno, ya más adelante fue que yo ya había encontrado su canal de Usted Pastor. Yo muy pronto el Señor me trajo a su canal, desde casi como al mes de mi conversión, tal vez antes, yo creo que a las semanas de mi conversión. Entonces yo, cuando usted publicó que iba a haber bautismos cerca de Guadalajara, yo dije, sí, voy a ir, ¿no? Yo quiero que me liberen. Y pues bueno, ahí ya. Recuerdo que antes del bautismo yo hice un ayuno de 7 días, creo que lo hicimos todos, fue un ayuno internacional. Y ahí yo notaba como ciertas cosas que, como si no fueran mías, pero a la vez pues yo no sabía si eran mías o no. Yo le pregunté a Dios en oración, Padre, dime qué es esto, porque estoy sintiendo esto y lo otro. Y en ese momento me empezó a liberar. Yo sentí la presencia del Señor Jesús y sentí de hecho que me lavaba con su sangre preciosa y me comenzó a liberar, así de la nada. Y yo empecé a escupir con un poco de sangre. Pero yo como que me asusté y sentí calor y como que quise quitarme la chamarra y todo e interrumpí la liberación. Yo no sabía que se interrumpía y ya. La interrumpí y ya, ya no se liberó. Pero bueno, y ya lo demás, pues usted ya sabe, nada más lo cuento aquí por los hermanos. Me intentaron liberar en el evento, en la campaña de evangelismo y bautismos, y tampoco se pudo mucho el primer día. Hasta el segundo día fue que yo sentí que se liberó algo. Yo sí sentí que algo de mi espalda salió volando, como si fuera un murciélago o algo así. Yo sentí que algo así salió volando de mí, pero no se hizo la liberación completa. Yo sentí que no fue completa y bueno, posteriormente ya cuando yo regresé a mi casa,
que comencé a ser obediente en ciertas cosas, no porque antes fuera desobediente, sino porque yo no sabía. Comencé a deshacerme de ciertas prendas que me habían regalado exparejas o que pues no eran ropas de santidad, que eran faldas cortas o así. Yo empecé a cortarlas y esa misma noche que yo empecé a tirar todas esas cosas, nuevamente el Espíritu Santo comenzó a liberarme sin que yo siquiera pues hiciera nada. De la nada empezó a liberarme. Y en otra ocasión también así fue. Y bueno, al día de hoy creo que ya está con menos fuerza, todavía falta por liberar, pero bueno, pues ese es mi testimonio para la gloria de Dios, todo para su gloria y alabanza, su gran misericordia que tuvo conmigo mi Padre, y estoy muy agradecida por la experiencia que Él me dio, por cómo me llamó a caminar con Él, y bueno, que también tuvo gran misericordia de mí y que me llamó a caminar con Él al conocimiento de la verdad. Y para mí ya no queda ni siquiera una duda de nada. O sea, una vez que conoces ya la verdad en carne propia, es como si se te cayeran las vendas. Dios abre tus ojos espirituales para que puedas ver la verdad. Y ahora ya es para mí tan evidente todas las tinieblas y lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Ya, pues sí, ya se abrieron mis ojos a la verdad, gracias a Dios. ¿Y qué sentiste cuando conociste cristianismo tibio, si se le pudiera llamar cristianismo, que no creo, y cristianismo de sana doctrina? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue tu descubrimiento de eso? Para mí fue muy evidente porque nuevamente yo soy muy entregada y como mi búsqueda de la verdad era muy genuina, realmente creo que desde siempre, yo siempre quise encontrar la verdad con todo mi corazón, independientemente de mis creencias y de si me convenía o no. Entonces, cuando yo llegué a esta iglesia apóstata, muchas cosas para mí ya desde el principio me sacaban mucho de onda, sobre todo que no vestían con santidad, o sea, yo ni siquiera en ese momento todavía sabía que a Dios le gusta que vistamos con santidad, pero para mí era evidente que a la iglesia no vas a ligar, que a la iglesia no vas en desnudez. Entonces, eso me sacaba mucho de onda, que yo veía como que iban más como a un desfile o a un convivio social o algo así. Y también comencé a ver, porque para mí, muy pronto, cuando yo escuchaba que una vez salvo, siempre salvo, yo decía, algo me decía que eso no era verdad. Y conforme yo fui leyendo la palabra, el Nuevo Testamento, pues claramente ahí encuentras, ahí está la verdad, muy clara. Entonces, en esa iglesia yo recuerdo que predicaban que, bueno, la salvación ya la tenemos. Nunca hablaban de pecado, nunca hablaban de arrepentimiento, nunca hablaban siquiera de los tiempos en los que estamos. Y a mí Dios muy pronto, desde que me convertí, me reveló los tiempos en los que estamos. Y para mí fue como, o sea, es que ni siquiera fue que yo tuve que convencerme. Para mí fue como tan evidente, o sea, Dios me mostró, o sea, siento como que me abrió el rollo de la verdad y para mí fue como, fue tan evidente, o sea, es evidente, o sea, está en todos lados, nada más es de abrir bien los ojos. Entonces, cuando yo comencé a ver esto en esta iglesia y que vi pues la tibieza, que había personas en pecado, que la palabra dice que no se hagan esas cosas y ellas lo hacían. Yo dije, ay, no, como que esto no está bien. Y de hecho, hasta me dolía el cómo oraban a Dios Padre, cómo le pedían cosas. No, pues tú, así como si Dios fuera el genio de la lámpara o Santa Claus. O sea, como si Dios tuviera que servirnos a nosotros en nuestros sueños, en nuestros caprichos. Y yo así como, no, Dios nos regaló la salvación. Yo tengo que servirle a Él. Yo tengo que estar a la escucha de qué es lo que tú quieres que yo haga. No qué vas a hacer tú por mí para cumplir mis sueños y estar yo a gusto en la materia, cuando tengo que negar la materia y tengo que negar la carne. Entonces, para mí todas esas cosas ay, no, me incomodaban a un nivel que yo le dije a mi mamá, y mi mamá lo mismo. Decía, no.
no, 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 esto no me gusta, pero bueno, pues hay que congregarse. Y en ese momento recuerdo que dijimos, ay, pero sí deberíamos de seguir yendo ahí. Y en eso nos aparece, bueno, me aparece a mí un video de usted que decía que debíamos de, pues de dejar lo que es la apostasía, o sea, así. Y para mí fue eso, fue Dios guiándome. Y ya desde ahí, pues nos comenzamos a congregar con usted en YouTube, en los en vivos, en las prédicas, y pues es otra historia completamente, es muy clara la diferencia que hay entre la apostasía, la tibieza y la sana doctrina. Es muy clara, en la sana doctrina si hay salvación, si hay un servicio a Dios, si hay un negarse a sí mismo, si hay un sacrificio, si hay literal seguir lo que dice la palabra. Ya la palabra del Nuevo Testamento ya lo entiendo mucho más, o sea, ya lo vivo mucho más ahora que lo leo. ¿Qué sentiste cuando descubriste que el Señor Jesús iba a regresar y en tu generación? ¿Qué sentiste cuando descubriste el arrebatamiento? Todas esas cosas de la Biblia. ¿Qué sucedió en tu corazón? Es muy interesante porque yo desde antes de convertirme, desde antes de acercarme al Señor Jesús, que yo estaba en todo esto de la nueva era, yo ya sabía muchas cosas que les dicen conspiraciones, ¿no? Pero que ahorita ya no son conspiraciones porque las estamos viviendo. Yo me acerqué mucho a eso y yo ya sabía que sí me iba a tocar el fin del mundo, el fin de los tiempos. Algo en mí yo ya sabía, pero no sabía que tan pronto, pastor. No sabía ni que tan pronto y que iba a ser tan horrible. O sea, que iba a ser esos tiempos de calamidad como nunca se han visto desde el inicio de los tiempos. Y no sabía que iba a durar 7 años. Yo pensaba que iba a ser como algo progresivo, el fin del mundo, como que iba a durar unos 100 años, ¿no? En deteriorarse todo, en corromperse todo. Y aparte yo pensaba que lo iba a vivir como dentro de 30, 50 años, ¿no? O sea, que me iba a tocar ya como, ya en casi mi vejez. Em, y del arrebatamiento, yo comencé a escuchar poquito antes de mi conversión de otro testimonio que vi también, pero con una perspectiva de la nueva era. Hablaron algo del arrebatamiento y yo, qué raro, es que cuando no tienes los ojos abiertos, no logras comprender todo, como que lo escuchas, pero no lo entiendes, como que no lo absorbes. Pero también mi mejor amiga, que ella ya, antes de mi conversión, ella ya había regresado al Señor Jesús porque ella creció, creo que cristiana. Me mencionó cosas del arrebatamiento, que iban a ser arrebatadas unas personas y que otras se iban a quedar a la tribulación. Y yo, ay, pues, órale, ¿no? Ay, también tuve un sueño yo antes de mi conversión completa, cuando yo estaba apenas empezando a leer la Biblia. Tuve un sueño del arrebatamiento muy, muy ligerito, muy chiquito. Entonces, ya cuando supe lo que es realmente y lo que se viene realmente, mm, pues la verdad sí fue muy traumático. Fue un poquito traumático, sí fue muy sorprendente. Recuerdo que lloré, lloré mucho del impacto y de saber que ya estábamos en esos tiempos y que pues más almas tenían que venir a Cristo, más almas tenían que abrir los ojos a la verdad. Eso fue lo que yo pensé, lo que yo sentí, cómo fue para mí. Pues sí, impresionante. Tengo varios comentarios. Bueno, primeramente, ¿cómo es posible que en un lugar que hay desobediencia al Evangelio que predican de Dios y haya manifestaciones de dones, cómo es posible que haya apostasía? Bueno, Dios a veces permite que personas por cierta etapa de su vida estén en algún lugar, porque bueno, en este caso estaba cerca de tu casa, pero por un propósito y en cuanto se cumple el propósito, Dios te saca. En este caso quizá era la iglesia, entre comillas, más cerca a la redonda y Dios te llevó ahí y te habló, ¿sí? O sea, los dones son irrevocables y no porque haya dones significa que la gente es salva. Entonces, es muy interesante tu experiencia porque nos muestra cómo em, Judas en el Nuevo Testamento resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios y él no entró al cielo. Fue instrumento,
pero no terminó la carrera y no se salvó. Entonces a muchos les sorprende porque hay sanidades, milagros, prodigio, liberaciones, profecía y al mismo tiempo Dios no esté. Bueno, es un ejemplo de Judas, ¿no? Él fue instrumento y al final de cuentas no entró. Quiero comentar varias cosas. Hice algunos apuntes. Primero, cuando conociste esta amistad que estabas en el café y que te invitó a meditar más y todo esto, eh, a veces hay amistades con las cuales si las frecuentas te pueden pasar un demonio, te pueden transferir un demonio. Y esto le ocurre a la gente en todo el mundo. Por ejemplo, si tú te juntas con borrachos, te vas a hacer borracho. Si tú te juntas con gente que tiene un demonio de suicidio, se te puede pasar. Si tú te juntas con alguien que tiene un demonio de depresión, se te puede pasar. Si te juntas con gente que practica pecados sexuales, se te pueden pasar. Por eso muchas personas, por ejemplo, que cuando eligen cierto grupo de amigos y empiezan a frecuentarlos, gente que se pone piercings, ellos no usaban piercings, o que se tatúan, ellos no se tatuaban, o otros ambientes como por ejemplo escatos, punquetos, emos, ellos tienen demonios arriba y se te van a pasar si los frecuentas. A mí me llama mucho la atención cómo contaste que tú fuiste al baño y que te sentiste muy rara, esta no soy yo. Pues lo que pasó fue que el demonio que esa persona tenía se te brincó. Y, y mucha gente no sabe que eso puede suceder. Por eso la Biblia dice que si tú ya tienes conocimiento del Evangelio, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no solamente se refiere a casarte con alguien pagano, se refiere a tener amistad con alguien de las tinieblas, porque esos de las tinieblas en el mundo invisible tienen como murciélagos que les vuelan alrededor, o como arañas que están encima de ellos, o como espíritus malignos. Y si tú estás demasiado tiempo con ellos en amistad, se te va a brincar. Es como, por ejemplo, si tú vas a una alberca descalzo, a una piscina que hay hongos en el piso, te va a pegar el pie de atleta, te van a pegar los hongos. Si alguien tiene piojos y te juntas mucho, se te van a pegar los piojos. Los demonios es lo mismo, los malos hábitos se te pegan si te juntas mucho con alguien mal hablado. Pues un demonio, cuando te le acercas mucho a alguien en convivencia, se te brinca, dice, oh, otra víctima, y te salta encima. Y eso fue lo que le pasó. Suena gracioso, pero en el mundo espiritual invisible los demonios pueden brincar como piojos si te acercas mucho. Muchos dirán, ah, entonces no nos podemos juntar con ningún pecador. Cuando estás en obediencia, cubierto con la sangre de Jesús, con puertas cerradas, viviendo en santidad, cuando tu relación es limitada por índole laboral, algún índole que no sea de esparcimiento o recreación, que no sea contacto para llevar el evangelio, ahí sí se te pueden brincar, pero si tú estás en santidad y en obediencia, no porque tienes una protección, ahí no se te brinca el piojo. Es como si tuvieras un champú antipiojos. Te juntas con amigos paganos, te van a ensuciar y demonios te pueden saltar y te puede pasar lo que le pasó a mi hermana Denise. Entonces, qué importante comentario. Otra cosa que anoté aquí, falsos dones. Satanás es el imitador, ¿no? Satanás no es creador, él es imitador. Va a intentar hacer su propia trinidad, por ejemplo, en el tiempo del fin, el dragón, el anticristo y el falso profeta, ¿no? Eh, Intenta imitar a Jesús, al anticristo le van a hacer una herida de muerte, va a fingir una falsa resurrección como el Señor Jesús resucitó. El diablo quiere imitar a Dios en todo, aunque odia a Dios, siempre lo termina queriendo imitar. Hay falsos dones. Por ejemplo, hay religiones falsas donde hay lenguas falsas. Tú mencionabas al Kundalini, que el Señor Jesús lo reprenda. Hay imitaciones de dones que le llamaban ¿cómo fuego? ¿Cómo le decían? ¿Fuego qué? Fuego sagrado. Fuego sagrado. Entonces, sí hay falsos dones. Por ejemplo, hay culturas orientales a las cuales nosotros no estamos tan acostumbrados que tienen cosas que se parecen mucho a los dones de la Biblia, pero no son otra cosa diferente. Entonces, qué importante que mencionaste eso, ¿no? Que tenemos que entender que hay manifestaciones espirituales que vienen del reino de las tinieblas y son intentos de imitación del reino de Dios. Y por último, la parte de los anatemas. Esto es bien importante porque a veces no hay, o no a veces, en la mayoría de los casos, no hay liberación al 100% si no se quitan los derechos legales, objetos físicos de maldición que abren la puerta a los demonios.
Y bueno, tú nos comentabas que todavía sientes que te falta un poquito de liberación. Sabemos que Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, y hay que pelear una batalla larga de ayuno y oración para que vayan completamente todos, porque ya se empezó el proceso de lavamiento, regeneración por el Espíritu Santo, ser llena del poder de Dios para que el fuego del Espíritu Santo queme lo malo y lo saque de ti, pero es como cuando una casa por años estuvo infestada de ratas, cucarachas, piojos, lombrices, alacranes, murciélagos, escorpiones, cerdos, de todo. Y telarañas y las paredes embarradas y entras a la casa y empiezas a fumigar, a pintar las paredes, a lavar. Es un proceso, a veces se requiere. ¿Y por qué Dios no lo hace así rápido? Bueno, lo hace lento para que aprendamos a nunca volver atrás, para que aprendamos el precio de haber abierto puertas, para que aprendamos que con eso no se juega. Dios sabe por qué a veces permite que batallemos o suframos después de la conversión en lograr la limpieza total. Quizá ya lograste la conquista de un 70% de la casa, un 80%, un 90%, pero todavía hay una plaga horrible de cucarachas cochinas que no se van y le pusiste de todo y todavía no se van. Pero si sigues insistiendo, se van a ir. Vas a terminar eliminando la colonia y los huevecillos. Hay mucha gente que está luchando en su vida espiritual, no los ha logrado expulsar todos, pero ya tiene una gran victoria, tiene un avance notable. Pero Dios permite que luchen para que no vuelvan atrás nunca, para que entiendan cuán grave es abrir esas puertas. Van a vencer, solo tienen que perseverar. Eh, los demonios llega a un punto en el cual ya no se les da de comer, ya no se practica meditación y que ritos raros, y llega un punto en el cual se debilitan por completo y se van. Ya no soportan estar en la casa porque hay luz, hay limpieza, hay presencia de Dios y a ellos no les gusta nada de eso. Se terminan saliendo. Simplemente es cuestión de perseverar. Eh, y Dios a veces nos saca todo de golpe porque está probando al creyente para ver si va a perseverar. Entonces, cuán importantes son muchas cosas que mencionaste, ¿no? Y ciertamente, pues, hay cosas que cuando ya estamos en la luz, en sana doctrina y en la verdad, vemos que no son correctas, pero en el pasado, pues Dios se vale de muchas cosas para ir trayendo a la persona a la verdad poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Se vale de muchas cosas. Entonces, cuán importante todo esto que mencionaste. Y me queda una última pregunta. ¿Cómo reaccionan los que estaban contigo cuando les predicas? Pues generalmente le rehuyen, o sea, ni siquiera me dejan hablar de... Hay una persona a la que sí le he estado predicando más, que él sí tiene curiosidad, porque generalmente lo que pasa es que cuando estás en la nueva era, como es esta onda de, ay, el poder está en ti, ¿no? Tú eres Dios también, o sea, eres la gota en el océano. Entonces, y como pues las tinieblas son bastante astutos los demonios para crear todas estas ideologías que ya vienen pues desde hace años maquinándolas, que con libros de tal monje, desde tal milenio y tal cosa y tal doctrina terapéutica, ¿no? Entonces una cosa respalda a la otra. Entonces cuando entras a la nueva era, es como que todo va teniendo su respaldo. Ah, sí, mira, porque esto así y así. Y como es todo un discurso bastante bien planeado. Entonces, como te hablan de que tú te empoderas, de que el poder interior, de que es tu responsabilidad, tú te endiosas. O sea, tú te vuelves ese que ya tiene la verdad y aunque es como muy, ay, pero pues hay que fluir y pues cada quien tiene su verdad y todo bien. Entonces, de verdad que lo maquinaron bastante bien, Claro, Justin. claro. Mucha gente se le puede hacer muy raro lo que hablamos hoy porque no está acostumbrada, pero literal billones de seres humanos creen en esto del otro lado del planeta. Hay millones de budistas, millones de hindús, millones de personas que creen en cosas de la nueva era que finalmente vienen de filosofías traídas de Oriente. Y bueno, si a ti no te, no, no, tú no saliste de esto,
es importante que tú sepas cómo piensen para que saber cómo predicarles. Allá en Oriente, sobre todo en la India, creen en un Dios impersonal que es más como un todo abstracto, pero tenemos que enseñarles que el verdadero Dios vivo es una persona, tiene carácter, tiene personalidad, tiene recuerdos, tiene emociones, es una persona que nos creó a su imagen y semejanza, y para ellos en su mente es, ellos esto no lo pueden entender, que Dios no es una energía, un todo. Los hindús le llaman Brahma, que el Señor Jesús reprende a sus demonios. Cada país de Oriente tiene sus ideas, los taoístas, en China y Japón hay muchos tipos de filosofías orientales diversas, pero hay que sacarlos de ahí con el Evangelio. Entonces es muy importante pues sentarnos a escuchar qué piensan, cómo sacarlos de ahí y pues diciéndoles, ¿no? Que Dios tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene rostro, puede hablar contigo. Él no es un todo, si bien está en todos lados, pero Él es una persona y puede materializarse y se encarnó en su Hijo Jesucristo y vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Entonces, si tú conoces a alguien que crea en nueva era, cosas así, háblales de puntos clave, como por ejemplo, Dios no es un todo, Dios es una persona, puedes hablar con Él. Él es el autor de la vida, Él creó cielos y la tierra, Él nos creó a su imagen y semejanza y toca puntos que escuchaste en este programa, el infierno, el pecado, el destino eterno de los no arrepentidos, la necesidad de venir a Jesucristo como único Señor y Salvador. Tú no eres el todo. Si te mueres así, vas a ir al infierno, vas a ir a pagar una condena eterna en el lago de fuego y azufre si no vienes a Jesucristo, el Salvador de los hombres. Y muchas cosas que tú pudiste escuchar aquí. Es tan, tan importante, ¿no? Entonces, a lo largo del programa fueron escuchando puntos claves, que los anatemas, que no acercarse a amigos que te pueden transferir un demonio, que tropiezos que Satanás ofrece con engaños, ilusiones vanas, con falsa paz, como cuando le atacó la tristeza, la depresión. Era una falsa verdad, era una mentira disfrazada de verdad que venía con la consecuencia del pecado, un espíritu de depresión y de tristeza, porque Jesús es el único príncipe de paz. Muy importantes cosas que estuvimos viendo. Pues nada más voy a leer unos textos y terminamos. Dice Colosenses capítulo 2 verso 3 hablando de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el verso 8, Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La verdad es Jesucristo, su Evangelio, el reino de Dios, no hay otra. Todos los demás caminos llevan al infierno y a la perdición eterna. No sé si quisieras darles un último mensaje antes de despedirnos. Pues que realmente el Evangelio tiene mucho poder, aunque es difícil sacar a personas de la nueva era y de todas estas mentalidades, ideologías y doctrinas de demonios. El Evangelio de Jesucristo tiene mucho poder y con paciencia creo que sí podemos abrir los ojos, porque por ejemplo en mi caso personal, yo nunca supe lo que Jesús había hecho por nosotros. Creo que si alguien me lo hubiera dicho antes, creo que sí me hubiera conmovido el corazón y tal vez yo hubiera tenido más curiosidad de acercarme a la palabra de Dios y al Señor Jesús. Entonces, pues eso, hay que cuidar la salvación, hay que ser valientes, no hay que quedarnos con doctrinas que nos convienen, sino buscar realmente la verdad y escudriñar realmente la verdad, la palabra de Dios, detalle a detalle, porque aunque usted comenta que en este lado del mundo no hay tanta ideología de la nueva era y de todas estas doctrinas orientales, sí se ha inmiscuido mucho en alguna u otra manera, en algún u otro detalle. Yo conozco a muchísima gente que está ya muy contaminada de todas estas ideas, que incluso se han llegado a meter en el Evangelio, como es mucho la metafísica cristiana o la cábala. Muchas personas creen que esto ya es palabra de Dios y no sigue siendo parte de lo mismo. Entonces, hay que siempre ser fieles a la verdad y estar dispuestos a siempre a hablar con la verdad. Claro, y
Y bueno, perdón, me faltó un último versículo que tenía aquí anotado, se me había olvidado. Isaías capítulo 2, verso 6. Una de las señales que estamos también en tiempos finales es costumbres traídas de Oriente. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Cuando Isaías vio el tiempo del fin, se dio cuenta que la tierra estaba llena de costumbres traídas de Oriente. Y es precisamente de lo que hablamos hoy. Gloria a Dios, que pedimos a Dios que use este programa para abrir ojos de muchas personas que están atrapados en todas esas filosofías y huecas sutilezas que no se sujetan a Jesucristo. Y esperamos pronto, primero Dios, si Dios nos los permite, poder hacer una campaña de evangelismo en Japón. Y ciertamente ahí hay muchos budistas, muchos taoístas, mucha gente que cree cosas similares a las que vimos hoy. Y que Dios nos use por allá para llevar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando estemos por allá, quizás recuerdes este video y te des cuenta todo lo que piensan y creen la gente que vive del otro lado del mundo, y a ellos también los tiene que alcanzar el Evangelio. Muy difícil, sí, porque esos demonios son pesados, pero no imposible. Y Denise es un ejemplo de cómo el Señor Jesús está haciendo que por su gracia se termine de completar el número de los que han de ser salvos antes del arrebatamiento. Y los escogidos, por más hundidos que estén en filosofías raras y huecas sutilezas y cosas orientales extrañas, y por más que estén atestados de demonios y cosas, si Jesús les dice venga para acá, viene para acá. Y Él te salva y te saca a los demonios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.